Bueno, muchas gracias, Ana, gracias a todo el Departamento de Educación y como decía Ana, es emocionante incluso ver tanta gente aquí, ver tanta gente en la puerta. No nos gusta tanto ver colas a la puerta de un museo hasta ahora nos encanta, ¿no? No las hemos visto desde hace un año y realmente hay una sensación aquí estos últimos días de que hay una nueva vida que es maravilloso de ver. Bueno, todos mantenemos nuestro interés en estas cuestiones. Lo que voy a hacer es hablaros de la exposición, de los temas que se muestran en la exposición. Una exposición de mitología y de pintura mitológica, y eso quiere decir de mitología y de pintura. Y vamos a ponernos en situación un poco de intentar entender qué hacían los antiguos griegos cuando empezaron a crear sus mitos, y tal y como yo lo entiendo, es una respuesta a situaciones en la vida que no se comprenden y que no se controlan. La pérdida de un ser querido, el hecho de que nacemos para morir, quizá, las enfermedades, nuestro lugar en el mundo, tantas cosas, ¿no? Sin un paradigma científico para explicarlo, que es lo que nos distingue quizá de ellos. Lo que hace esta cultura es algo así como convertir estos problemas en relato, en cuento, en mito, y al hacerlo las alejan de sí mismos y al alejarlas tiene uno la sensación de que se comparten y se lidia con ellas de alguna manera. Evidentemente no se soluciona nada, pero sí que se comparte y se convierte un poquito en vivencia. Vamos a ir viendo muchas de estas historias. Muchas de ellas tratan sobre temas relacionados con el amor y aledaños, podríamos decir. Aledaños como la belleza y el deseo. Es muy frecuente en la mitología antigua la idea de que la belleza incita el deseo y el deseo tiene que ver con el amor. Es un tipo de amor, quizá no el amor ideal, sino otro. Y esta existencia de varios tipos de amores es un problema y ese problema lo convierten, por ejemplo, los antiguos griegos y después de ellos los romanos en relato. Van creando figuras que encarnan estos conceptos y van viviendo cada una de ellas situaciones en las que se ven reflejadas las nuestras, no nuestras vidas. Mantener eso en mente, esa manera de vivir la vida, entender el mundo, ¿no? Otra cosa importante, otra premisa importante, en la antigua Grecia, en la antigua mitología, no hay un libro canónico, no pasa como en la Biblia, por ejemplo, en las religiones monoteístas, ¿no? Eso permite libertad de interpretación y, de hecho, conducir esta tradición es algo que se hace de manera muy diversa en distintos momentos, en distintos lugares y por distintas personas. Desde Hesíodo y los poemas homéricos, siglo VIII seguramente antes de Cristo, hasta lo que vamos a ver en esta exposición, siglo XVI y XVII, estas tradiciones y mitos se van, como digo, conduciendo de maneras diferentes. Evidentemente con respeto por la tradición, es una noción muy importante entonces, quizá más aún que en la cultura contemporánea nuestra, la idea de que los humanos y las artes muy especialmente son eslabones de una larga cadena y por lo tanto estamos muy vinculados con el pasado y con el futuro también. Pero insisto que con una libertad que no permiten otras religiones, la religión cristiana sería la más cerca, obviamente, para nosotros. Como digo, los pintores protagonistas de esta exposición son intérpretes de esta tradición, son gente que la conduce, en algunos casos con más independencia, en otros más asesorados por humanistas de distintas cortes, pero tenemos que entender que lo que estamos viendo es, bueno, una manera de interpretar una tradición. Y por lo tanto, en este matrimonio, en este maridaje entre mitología y artista, en eso consiste la exposición y en eso es en lo que nos vamos a estar fijando, en las historias, que son maravillosas y que nos aportan, yo creo que frescura, franqueza, otra manera de entender la vida y el mundo muy diferente de la nuestra, pero también en cómo esas historias han sido interpretadas, cómo se plasman en pintura, incluso nos dará para pensar en cuestiones como en qué se diferencia un poema, un mito, un relato escrito de una representación de ese mismo mito en una imagen. Pensar que un poeta utiliza el tiempo. Durante un tiempo está escribiendo, durante un tiempo estamos leyendo, se desarrolla temporalmente una historia, un pintor destila esa historia, la convierte en una imagen. Nosotros nos relacionamos temporalmente con esa imagen de manera desordenada, miramos acá y allá, pero el pintor está creando una sola imagen y eso implica un desafío distinto, lo digo sencillamente para que pensemos un poco en esta cuestión de qué diferencia hay entre una cosa y la otra, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya y a hablar de imágenes, básicamente.
Uno de los primeros cuadros que veréis en la exposición, y más que, bueno, me iré refiriendo a ella, pero vamos a centrarnos en los cuadros, es este cuadro que me gusta decir que es de Miguel Ángel, y tener un Miguel Ángel en el Prado, en España, en cualquier lugar, es mucho decir. Miguel Ángel es quizá el más grande entre los grandes, eso no tiene mayor importancia más que en mi mitología particular, pero es muy importante, no hay ningún Miguel Ángel en España, un pequeño San Juan roto en Úbeda nada más, ¿no? ¿Por qué no está Miguel Ángel en el título de la exposición? Pues porque él diseña este cuadro, lo diseña en un dibujo que otro pintor utiliza como si fuese un calco. El dibujo de Miguel Ángel creemos que se conoce, se suele identificar con un dibujo que está en el Museo Capodimonte en Nápoles, este cuadro también está en ese mismo museo en Nápoles, es un dibujo de tamaño natural, del mismo tamaño que el cuadro. Ese dibujo es famoso ya en vida de Miguel Ángel, en Italia se vive, en Europa en realidad, una especie de enorme Miguel Ángel manía en el siglo XVI, una adoración por todo lo que ha tocado este genio de los genios, ¿no? El cuadro, de hecho, lo pinta un pintor que se llama Hendrik van den Broek. Se le llamaba en Italia Rigo Fiammingo, es de Malinas, viaja al sur, a Italia, en torno a 1550, y es un personaje próximo a Miguel Ángel, a Vasari, a todo ese círculo. Diseña algunas de las vidrieras que hay en la Biblioteca de San Lorenzo, en Florencia, por ejemplo, que ha diseñado Miguel Ángel. Pinta una resurrección de Cristo en la Capilla Sixtina, en el muro contrario al juicio final, en el que seguro que casi todos hemos estado allí y no nos hemos fijado en él, pero un señor con una presencia importante en ese momento, ¿no? Se escribe sobre estas cosas en Italia. Mediados del siglo XVI, Vasari habla del diseño de Miguel Ángel, el famoso diseño de Miguel Ángel, que Pontormo convierte en cuadro. Pontormo lo hace, también lo hace Van den Broek y lo hacen algunos otros, ¿no? Y nos dice Vasari que al hacerlo Pontormo lo que hace es intentar imitar el espíritu del arte de Miguel Ángel, y eso es lo que vemos en este cuadro, es una interpretación maravillosa de su pintura, muy cercana, muy escultórica, podríamos decir. Miguel Ángel dice una frase famosa, habla de que una pintura es buena en tanto en cuanto parece tener relieve, parece tener tres dimensiones. Leonardo habla también de esta cuestión, de que lo importante es dibujar algo que parezca salir del papel, ¿no? Que parezca tener volumen, tres dimensiones. Recordar que cuando hablamos del arte de la pintura hablamos de una actividad que tiene unas normas muy claras, una cuestión muy importante. Pensamos a veces, yo creo, sobre todo a partir del siglo XIX, en las actividades artísticas como libres, ¿no? Tienen normas muy claras, es casi más fácil de ver eso en la música o en el baile que en la pintura, pero también lo es en la pintura. Esta idea en este momento de pintar relieve es una de esas normas. Otra es acercarse a los cánones estéticos del mundo clásico, ideales de belleza, representación del cuerpo humano, gusto por los desnudos. Estas son las normas de este baile al que llamamos la pintura, digamos, ¿no? Importante mantener estas cuestiones en mente. ¿Qué es lo que estamos viendo en este cuadro? Estamos viendo una idea del amor que cristaliza en la antigua Grecia, ya en Hesíodo y de ahí en adelante. La idea de que el amor, a quien los griegos llaman Eros, le vamos a llamar Cupido en el título de este cuadro y en general, el amor causa problemas, el amor no es este ideal con el que creo que convivimos nosotros, una especie de estándar al que si no llegamos, pues somos personas defectuosas de alguna manera, ¿no? Para los antiguos griegos el amor es algo que causa desorden, hace que tiemblen las piernas de hombres y dioses, dicen los poetas, ¿no? Causa pérdida de control, causa enorme dolor. También causa plenitud y felicidad, pero causa todas estas otras cosas. Y esa idea es muy clara en la figura de Eros en la antigua Grecia. Hay otra figura del amor positivo que se identifica a veces con su madre, Afrodita, Venus. Venus y Cupido, Eros y Afrodita. Venus es un amor que se considera más celestial, digamos, más puro, un amor más del alma que de los sentidos, menos deseo y más amor que se convertirá en platónico con el tiempo. Se discute sobre estas cuestiones. Una de las muchas fases neoplatónicas en la historia del pensamiento antiguo sucede en Florencia, final del siglo XV y principio del siglo XVI. Y Miguel Ángel forma parte de ese círculo. Escribe un soneto en el que está hablando de cuestiones desde el punto de vista del neoplatonismo de ese momento, que es un pensamiento muy esotérico, muy críptico también, difícil de interpretar, alarde de cultura antigua. Pero una cosa sobre la que escribe Miguel Ángel es sobre la existencia de estos dos amores, uno terrenal, bajo de los sentidos, otro celestial, divino del alma, lo dice más o menos con esas palabras, ¿no? Eso es lo que está pintando.
Y si os fijáis en esa imagen, veis tal y como lo leo yo, aquí entra ya lo personal, ¿no? Yo veo a Cupido, Eros, seduciendo a su madre. Es su madre casi siempre, pero no siempre. Si uno sigue la historia de un personaje en la mitología antigua, ve que de repente un autor decide que Cupido es un acompañante de, en lugar de un hijo de Venus. En cualquier caso, parece que la intenta seducir. Tienen mirada sentida, no sé cómo llamarla, profunda, metafísica, a lo mejor los dos. Es muy de Miguel Ángel eso, ¿no? Hay sensación de profundidad espiritual, de que hay algo importante en juego aquí. Si os fijáis, lo que hay en juego es lo que vemos en las manos de las dos figuras. Están peleando por esas flechas. Es Eurípides el primero, año 504, en Ifigenia Nauli, de una obra de teatro. Es el primero al quien se le ocurre, digamos que, encarnar o diseñar o darle forma a la idea del amor asociándolo a un arco y unas flechas. El amor llega a nosotros de Cupido a través de un arco y unas flechas. Puede llegar un amor bueno, un amor malo, unas flechas buenas o unas flechas malas. Ahí vemos esas flechas, pelean por ellas. Si os acercáis mucho al cuadro en la exposición, veréis que apenas parecen tocar el muslo de Venus, pero no llegan a tocarlo. Si lo tocan, causarán un problema, lo veremos después. El problema que le causan a Venus en la historia de Venus y Adonis, donde ella se enamora de quien no debe, ¿no? Bueno, este es el conflicto que se plantea en la mitología antigua, y el conflicto que se les plantea a los pintores es cómo convertir esto en pintura. Y la exposición nos muestra 29 cuadros que lidian más o menos con cuestiones relacionadas con esto. En unos casos positivo, más amable, en otros casos más duro, pero cuestiones que tienen que ver con el amor, la belleza, el deseo, esta especie de nudo que se forma entre todos estos asuntos. Os he hablado de la cultura un tanto críptica del neoplatonismo florentino de finales del siglo XV y principios del XVI. Miguel Ángel es muy partícipe. La iconografía de sus imágenes a menudo es difícil de interpretar. Si os fijáis a la izquierda veis dos máscaras. Se han interpretado de muchas maneras. Lo lógico es pensar que una es la lascivia, parece la cara de un sátiro, y otra será el amor más puro, una cara de una mujer hermosa que se ve por debajo. Sin embargo, hay una especie de caja o de soporte en la parte inferior de ese grupo, y ahí dentro hay una estatua, parece de un chico tumbado, una estatua tumbada. Eso no tenemos ni idea de lo que puede significar. Bueno, bastante típico de este pintor. Otra imagen parecida. Hay una cierta competencia entre los florentinos y los venecianos para pintar estos asuntos que se están poniendo de moda en este momento. Nos habla Vasari también de esa competencia. El tema se inicia en Venecia, el tema de estas Venus recostadas. Miguel Ángel va a Venecia en 1529, su dibujo de Venus lo hace en 1530, en competencia con la tradición de Giorgione y Tiziano. A su vez, Tiziano responde a la vuelta de Miguel Ángel, etcétera, ¿no? Vamos a ver es típico de la cultura artística italiana, tal y como nos llega a través de Vasari, una sensación de una competencia muy fuerte, muy incluso criminal en algunas ocasiones, ¿no? Este es un cuadro de Alessandro Alori, un pintor final del siglo XVI en Florencia, más o menos 1570 este cuadro. Quizá el pintor más importante de Florencia muy a final del siglo XVI, eso es mucho decir, ser el gran pintor de Florencia en cualquier momento del siglo XVI es ser mucho, y sin embargo es ser claramente menos que Bronzino en la generación anterior y que Miguel Ángel en la anterior muy claramente. Alori firma este cuadro, lo podréis ver en la exposición en la parte inferior derecha. Alessandro Alori, alumno de Bronzino, lo firma con esta especie de orgullo de quién viene él, ¿no? En este caso la escena es más amable, quizá excesivamente amable incluso. Yo, después de ver a Miguel Ángel, echo de menos esta sensación de la terribilidad, esta cualidad que aislaban los contemporáneos como típica de ese artista, ¿no? En parte debe ser porque esta mujer, esta es una versión de un cuadro del que hay varias versiones, todas de Alori. Una de ellas sabemos, está documentada, que es un retrato, y por lo tanto los demás también, de la segunda mujer de Francisco I de Medici, futuro gran duque de Toscana, con lo cual aquí hay un retrato de alguien real, y ese alguien real le ha quitado el arco y las flechas a Cupido. Aquí este amor ya no es problemático, es un amor, digamos que positivo, ¿no? Lo que tenía de negativo la idea lo veis a la izquierda. Hay unas figuras que salen corriendo, una tiene una serpiente que le sale de la boca. Para saber qué quiere decir eso, a menudo en la iconografía no sabemos lo que quiere decir, a veces sí. En la capilla Scrovengi que pinta Giotto en Padua hay una imagen de una mujer con una serpiente que sale de su boca y encima hay una inscripción que pone envidia.
A veces vemos también, nos da pistas iconográficas también cuadros como la Mesa de los Pecados Capitales del Bosco, en el Prado, en el que hay maneras de pintar pecados capitales con cartelas que te dice lo que es cada uno de los pecados. Bueno, en este caso fácil de identificar. Interesante también, cada cuadro es un mundo, evidentemente, y permite hablar de muchas cosas, no solo del tema en cuestión, ¿no? Me llama la atención a mí que en esta creciente exigencia de realismo, que es parte de la cultura artística y de la cultura en general europea de este momento, empiezan a aparecer cada vez más fondos de paisaje en los cuadros, pero curiosamente los italianos pintan muchos fondos de paisaje que están copiando de cuadros flamencos, no abren la ventana para ver lo que hay afuera en Toscana, sino que incorporan un elemento naturalista copiado de los cuadros que vienen de Flandes, de Patinir sobre todo, y ese es un paisaje pues muy nórdico, muy flamenco, ¿no? Incluso dentro de ese paisaje veis una colina ahí en la que parece verse el perfil de una especie de serpiente o dragón o reptil con un ojo amarillo, pues eso también se ve en Durero, se ve en el Bosco mucho también, estas formaciones rocosas que tienen forma de animales que hablan de cuestiones como el peligro. Eso es el peligro que acecha el amor, que es un amor en este caso, como os digo, entendido de una forma mucho más liviana. Es interesante también, si uno sigue recorriendo el tema del amor, hay cierto momento en el que se inventan un contrario para Eros. Si Eros es negativo, ¿dónde está el amor positivo? En Venus a veces, pero es confuso porque Venus es diosa también de la belleza, del deseo, de otras cuestiones, y se inventan a Anteros, el hermano de Eros, que es el amor positivo, y que es una idea que no tiene demasiado éxito, no la vemos repetida muy a menudo. Tiziano es el protagonista, si empezamos en el siglo XVI, de la pintura de temas que tienen que ver con el amor, el deseo, el erotismo, la belleza, entendidos, digamos, que en su contexto mitológico. Si nos fuésemos al siglo XV, tendríamos que hablar de Botticelli, de cuadros como El nacimiento de Venus, evidentemente, pensar que estamos en esa tradición. En el siglo XVI, Tiziano se convierte en el principal protagonista, el que recibe más encargos que nadie de este tipo de pintura. Un encargo importante le llega a él en 1518, es un encargo que ya existe, en el que participan algunos otros pintores, uno de ellos su maestro, Giovanni Bellini, y es para pintar un camerino de alabastro, se llama, una sala especial en un palacio en Ferrara, el Palacio de Alfonso d'Este en Ferrara. Uno de los muchos encargos muy importantes que hay en Italia en el siglo XVI. Tiziano acude a ese proyecto cuando ya hay otros artistas trabajando y pinta 3 cuadros y termina uno de Bellini. De los 3 cuadros que pinta él, 2 están en el Prado, esta ofrenda a Venus y una bacanal de los Andrios que os enseño a continuación. En la exposición, por cierto, tenemos 16 cuadros del Prado y 13 que vienen de fuera. Parte de lo que animó a esta exposición fue una idea que viene de antiguo, de juntar algunos de estos cuadros, sobre todo los de Tiziano y Rubens, y mostrarlos juntos, ¿no? Y llamar la atención sobre una idea de la vida y del mundo heredada de la literatura antigua que se plasma muy bien en los cuadros de estos 2 pintores. Lo digo porque en una sección de la exposición donde vais a ver este cuadro, ahí hemos colgado 3 cuadros de Rubens y 2 de Tiziano juntos, todos del Prado, y se forma una especie de camerino que es maravilloso. Lo veréis en la exposición. ¿Qué está haciendo Tiziano en un cuadro como este? Muchas cosas. Una de ellas, acercarse a la cultura antigua, a la cultura de los pintores antiguos. No había casi pintura en el siglo XVI, pintura antigua, perdón. No la había, Pompeya aún no se había descubierto, por ejemplo. Los pintores tienen mucho afán por conocer antigüedad, los arquitectos tienen algunos edificios, los escultores tienen esculturas que se están encontrando con gran euforia en Roma, el Laoconte, el Torso Belvedere, etcétera, se están encontrando y además al encontrarse están confirmando información sobre la que ha escrito Plinio el Viejo. Habla sobre el Laoconte, dice que tiene 3 autores. Se desentierra el Laoconte y efectivamente tiene 3 firmas. Se cree mucho en lo que dice Plinio. Plinio habla de la pintura antigua, pero no se conservan los cuadros de los pintores antiguos. Habla también de la pintura antigua Filóstrato, el Viejo. Un escritor griego de época romana escribe un libro, se llama Las Eikones o Imágenes, lo escribe en griego. Y en ese libro él dice que está en Nápoles y que ha conocido una casa en la que hay 65 cuadros antiguos. Eso es una notición para los pintores del Renacimiento, ¿no? No sabemos ahora si son cuadros reales o si es una ficción, si él está inventando, pero da lo mismo. Se pone de moda, hasta cierto punto, hacer cuadros inspirados en esos cuadros que él describe, y eso es exactamente lo que estáis viendo, una éfrasis o una descripción de un cuadro que un pintor a su vez ha convertido en cuadro.
Lo que vemos es una imagen de Venus con una cara, por cierto, recreada erróneamente, no sabemos bien cuándo, posiblemente siglo XIX, que habría que volver a restaurar. Es una cara que se perdió el original y se repintó en un momento sin atender a ningún original. Tenemos copias de este cuadro en un museo en Padua, se podrían ahora copiar y reconstruir esa cara como debería de ser. Es una pena porque hace un poquito de daño al cuadro. El cuadro por lo demás es maravilloso. Nos describe Filóstrato un cuadro que trata de la amistad, dice, de la amistad y la reciprocidad que se encarna en estos niños, ¿no? Que juegan, se besan, están juntos, se lanzan dardos, flechas. Dice también Filóstrato que debemos de fijarnos en el aroma, en lo que se huele, ¿no? Los árboles, las manzanas. Y una de las cosas que es bonito leer ahora para nosotros, y lo era importante para los pintores entonces, es cómo veían los antiguos la pintura, no solo cómo la hacían, sino cómo la veían, qué valoraban. Filóstrato es una guía muy interesante para eso. Hay que buscar bastante. Se lee muy bien las imágenes de Filóstrato. Son capítulos pequeños de estos 65 cuadros, un par de páginas cada uno como mucho. Si uno va buscando, acaba encontrando cosas como, bueno, cuando se mueve una figura, se mueve el pelo, luego pinta el pelo en movimiento si quieres que la figura parezca moverse, o cuando los antiguos pintan una figura agachada están haciendo algo difícil, porque las sombras que proyecta una figura que está agachada son difíciles de convertir en pintura, cosas de ese tipo, ¿no? Está hablando habla también de los brillos, por ejemplo, en algunas superficies de cristal o de metal. Habla de cuestiones que le interesan a los pintores y que van formando cultura pictórica, y me acuerdo de lo que os he dicho antes, esta idea de que la pintura antigua tiene normas, y son normas que se definen sobre todo por su relación con la antigüedad. Un pequeño inciso, hemos aprendido todos en la escuela, en la universidad, que en Europa desde el siglo XV al XIX hay muchos estilos, el Renacimiento, el Barroco, etcétera, ¿no? El neoclasicismo era solo uno de esos estilos. Yo creo que desde donde estamos ahora, año 2021, es claro que todo ese periodo del XV a principios del XIX, todo eso es un neoclasicismo. Claramente la idea dominante durante todo ese periodo es la idea de relacionar todo lo que se está haciendo artísticamente con los modelos de la antigüedad. Y hay pequeñas variaciones que con el tiempo van pareciendo cada vez más pequeñas en esos distintos movimientos que todos consisten en reinterpretar la cultura antigua, la cultura artística de la antigüedad. Este es el otro cuadro de los que tiene el Prado, de los que formaban este antiguo camerino de alabastro, una bacanal de los Andrios. Y en este cuadro vemos algo que veíamos en el otro también, y es qué es lo que está pintando. Aparte de pintar una descripción de un cuadro antiguo, esto también lo es. De hecho, estos son dos cuadros antiguos. Casi todo lo que veis es uno de los capítulos, y la figura que veis en la esquina inferior derecha es una figura que aparece en otro capítulo. Aquí a Tiziano, quizá motu propio, quizá inspirado por algo que le haya dicho a alguien que debe hacer, ha pintado pues dos cuadros distintos en este cuadro suyo. Pero ¿qué es lo que está pintando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues es una idea de un lugar ideal que va cristalizando en la literatura antigua y que acaba culminando en toda la tradición pastoral, en época romana y en el Renacimiento también. La idea de que la vida tal y como la vivimos en la ciudad es una vida limitada y que para llegar a una vida feliz hay que salir al campo, y ahí se vive la vida en plenitud, en armonía con la naturaleza de la que formamos parte. Y además, la vida en plenitud tiene algo que ver con una especie de tensión erótica o sexual, ¿no? Ahí se vive un algo más. Platón hace la primera descripción clara e importante de estas cuestiones en el Fedro, en uno de sus diálogos. Platón es un ventríloco que está hablando por boca de Sócrates. Sócrates está hablando en el diálogo con Fedro. Salen de Atenas, Fedro le dice a Sócrates, vamos a pasear, y Sócrates dice, a mí no me interesa salir al campo, le convence, salen. Hace un día de calor en la Grecia antigua, pensar en un lugar como la España cálida en verano, ¿no? Y Sócrates poco a poco se va adentrando en un lugar que le encanta, ¿no? Encuentra sombra, encuentra brisa, encuentra frescura, encuentra manantial, encuentra verde, le sorprende mucho el césped, el verde que crece junto a los ríos, y en algún momento dice también, debe haber ninfas por aquí, ¿no? Esta especie de lugar ideal en el que además hay una especie de repente pensamiento que le lleva a pensar en estas figuras míticas que tienen que ver con la belleza y que tienen que ver de alguna manera con la idea del deseo. En otro lugar, Platón va a hablar de la ninfolepsia, que es un estado médico curioso, ¿no? Que es el exceso de deseo que vuelve locos a los hombres, ¿no? Ese lugar es un lugar al que se le acaba dando nombre en la cultura latina, el locus amoenus, o el lugar agradable. Eso es lo que está
plasmando Filóstrato en su descripción de un cuadro, sea real o no, y eso es lo que está pintando Tiziano aquí. En este caso concreto, ese lugar amable o agradable, ese lugar común, esa fórmula, ese tópico, digamos, es el lugar que habitan una serie de personajes vinculados a Dionisio, que es el Baco de los romanos. En el otro cuadro que forma parte de este grupo, que está en Londres, se ve a Baco o Dionisio, en este no, pero lo que vemos es una especie de fiesta báquica o dionisiaca, un lugar en el cual se baila, se seducen las personas, unos están desnudos, otros no, unos se enseñan el hombro, todos beben, la bebida es alivio para la vida, todo esto está visto en términos positivos, ¿no? La vida es dura, es difícil y esto es lo que hace que merezca la pena. Esa especie de energía sexual, de deseo que vemos en la parte inferior, que implica baile, por cierto, os quería haber enseñado, si os fijáis aquí en esta parte, ahí veis también una danza de unos chicos. La danza es muy importante en la cultura antigua y tiene que ver con este relacionarse de los seres humanos con la naturaleza y con el mundo. A menudo uno lee cosas como que con la llegada de la primavera danzan y baten los pies sobre el suelo, las horas o las musas o las ninfas o quien sea, mucha gente, ¿no? Homero en la Ilíada nos habla en la primera descripción de una obra de arte que aparece en la literatura europea, que es un momento importante, es la descripción del escudo de Aquiles. Recordaréis que Aquiles en la Ilíada le ha dado su armadura a Patroclo, él no quiere luchar y Patroclo, su amigo, toma prestada la armadura para poder asustar a Héctor, a los troyanos, ¿no? Muere, la armadura se pierde, Tetis, la madre de Aquiles, le pide a Vulcano que le haga una armadura nueva y ahí se describe, y en esa descripción se dice que delante de una ciudad hay un baile de figuras, un baile frenético de figuras con los brazos entrelazados que danzan en círculo. Aparece una y otra vez la descripción de esa danza. Esa danza tiene algo que ver con lo que vemos aquí. De nuevo, nos vincula con un movimiento que tiene algo, entiendo yo, como de universal o de natural. Tiene que ver con el ciclo de la naturaleza que renace en primavera, que implica crecimiento, y esto implica un estar en el mundo que está en sintonía con esas cuestiones: atracción, sexualidad, deseo, fertilidad, lo mismo que vemos en ese entorno natural que habitan estas figuras, ¿no? Fijaros en la nube que hay en la parte alta del cuadro, que me parece maravillosa, que yo veo como metáfora de la explosión de energía que va a haber en la parte inferior también, algo así, ¿no? Unos cuadros maravillosos. Es irnos un poco lejos quizá, pero es interesante a veces pensar en por qué un cuadro es tan especial. En esta exposición hay cuadros que al menos actualmente, y yo creo que en la tradición que encarna la historia del arte que se hace en el Prado, tienen más fama que las poesías de las que vamos a hablar dentro de poco. Y sin embargo este cuadro es pues el cuadro más bonito del mundo quizá. A mí me gusta la idea de que para hablar de pintura hay que hablar con hipérbole, hay que exagerar, y que esa exageración no es una exageración, digamos, que notarial. Eso no quiere decir exactamente lo que dice, pero es que no se puede manifestar lo que se piensa sobre estas cuestiones más que con una exageración de ese tipo, ¿no? ¿Por qué es tan hermoso esto? Yo creo que tiene que ver con una cosa que es esencial en el arte antiguo y del que es muy heredero el arte del Renacimiento, y es otra de estas normas, y es el idealismo. La idea de que el objetivo de la pintura, con la belleza como herramienta principal, es hacernos anhelar un lugar superior y por lo tanto servir de vehículo para que nos acerquemos a ese lugar. La belleza causa anhelo, el anhelo causa una especie de movimiento del espíritu. Eso es fácil de entender en la cultura cristiana, elevación, pues lo mismo en la cultura griega, platónica, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso. El Tiziano más tardío, hablaré de sus virtudes después, según las esté sintiendo, pero cuando veo este Tiziano encuentro que aquí hay unas virtudes que no se superan, ¿no? Y creo que tiene que ver en este caso con esta noción, esta norma de que el arte debe de ser idealista. Tiziano ha muerto en 1576, vamos a hablar mucho más de él. Al año siguiente de morir él nace Rubens, 1577. Rubens es el gran continuador de la tradición renacentista europea y al final de su vida el gran continuador de Tiziano también. Cuando penséis en Rubens, pensar en el largo Renacimiento, en el largo siglo XVI. Vive hasta 1640, pero es un continuador de esa cultura. No tiene mucho sentido decir que Tiziano es Renacimiento, Rubens es Barroco, si eso implica una separación. Son muy claramente eslabones de una cadena que está muy sólidamente ensamblada.
lo vemos aquí muy claramente. Esto es un cuadro que pinta Rubens para sí mismo, lo tiene en su casa cuando muere. De los 6 cuadros de Rubens que hay en la exposición, fijaros qué cosa más curiosa, 5 los pintó para sí mismo. Yo creo que también los podía haber vendido si alguien aparecía y los quería comprar, pero cuando él murió estaban en su casa. 5 entre 140 cuadros de su mano que él aún tenía en casa cuando murió. Los que están en el Prado, los 5 que hay en esta exposición, que estaban en la colección de Rubens, están aquí porque se los compró Felipe IV, la viuda de Rubens, cuando Rubens murió en 1640. Pero son cuadros personales, pintados para sí mismo, ¿no? Uno es esta danza de personajes, históricamente en el Prado llamada danza de aldeanos. Sin embargo, a la derecha veis un personaje que es Dionisio, debe de ser, con una piel de tigre o de leopardo, como nos cuenta los poemas dionisíacos, entre otros muchos, que nos hablan de que Dionisio Baco había estado en la India y vestía una piel de tigre, ¿no? Está danzando, como nos cuenta Homero en la Ilíada, que danzaban estas personas entrelazándose, metiéndose por debajo de los brazos. En el lado izquierdo se ve otro personaje que tiene una corona de laurel o de algo en la cabeza. Debe ser otro personaje mitológico. Los demás no. ¿Qué está haciendo aquí Rubens? Pues está acercando a su propia vida, convirtiendo en próximo y por lo tanto en relevante, en fresco, en franco, un tema que hasta entonces ha tenido algo de anticuario, de arqueológico, ¿no? Que es la mitología antigua, que Rubens entiende, insisto, como vivo y relevante y próximo e importante para su propia vida. Estas personas que vemos aquí, que van vestidas como personas más o menos de manera genérica contemporáneas, finales siglo XVI, siglo XVII, pues nos podemos imaginar que son ninfas y sátiros, por ejemplo, pero no vestidos de ninfas y sátiros, sino vestidos de algo más próximo. El edificio que veis arriba a la derecha es un edificio paladiano de los que se construyeron en el Véneto en la segunda mitad del siglo XVI. Rubens se hace una casa en la segunda década del siglo XVII, en Amberes, siguiendo un modelo muy paladiano. Escribe un libro sobre casas renacentistas, inspirado en casas que ha conocido en Génova, y lo escribe para que los europeos, está pensando sobre todo en Amberes, para que los europeos hagan casas a la italiana. Esa es la cultura que él entiende como superior, digamos. Y él habla de que su proyecto artístico consiste en recuperar la grandeza de los antiguos. La versión más cercana de los antiguos son los italianos, la Italia contemporánea. Rubens, por cierto, se ha ido a Italia en 1600 y ha vivido ahí durante 8 años. Nunca vuelve, pero ha vivido ahí durante 8 años. Firma en italiano siempre, Pietro Paolo Rubens. Escribe en italiano muy a menudo y en varios idiomas más, pero en italiano preferentemente. No es un italiano en el sentido de pasaporte o de nacionalista, pero sí es un italiano en el sentido de que eso es lo más cercano que se puede ser a un antiguo, ¿no? Hay un momento interesante en la correspondencia de Rubens en la que recibe un libro de arte paleocristiano, el primero que se publica en Europa a principios del siglo XVII, y él lo recibe, cristiano ortodoxo, como es diplomático al servicio de la corona española, que es el arma, digamos, en la geopolítica europea, el brazo armado de la ortodoxia católica, etcétera. Cuando recibe este libro, Rubens dice: admiro la piedad de los antiguos cristianos, pero les falta la grandeza de los paganos, ¿no? Y eso es su proyecto artístico, recuperar el vigor, la gloria, la grandeza, estas cuestiones que se identifican con la antigüedad y quizá llevado por un exceso de celo. Yo creo que en esta exposición uno sale con cierta sensación de vigor, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de que la grandeza, la gloria es el objetivo de la vida, declarado en muchos siglos de literatura y de cultura antigua. Fijaros también el lugar en el que está ocurriendo esto, un árbol, un entorno frondoso, abundante, fértil, como lo es este locus amoenus del que os he hablado. Lo mismo es el Jardín del Amor, otro cuadro de Rubens, personal, que él tiene en su casa cuando muere, que acaba llegando a la colección real después de la muerte del pintor, en el que vemos en la parte superior izquierda unos cupidos con sus arcos y sus flechas, en la parte central Himeneo, el dios del matrimonio. Sabemos que lo es porque Rubens pinta una vida de María de Médici con una iconografía muy concreta y además escrita, en la que aparece en un matrimonio pues un pequeño dios del matrimonio, Himeneo, con la corona de flores y la antorcha en la mano izquierda. A la derecha una escultura de Venus, sentada en el delfín, Venus nació del mar. Al fondo apenas se ve aquí, pero en esa especie de pórtico de esa casa de nuevo, muy paladiana, muy Véneto, final del siglo XVI, hay una escultura de las Tres Gracias, y junto a todas estas figuras, personas más o menos contemporáneas. De nuevo, esta idea de que la mitología es una manera de vivir, de entender la vida y el mundo que para él es relevante, fresca, próxima, y es lo que está aportando él a través de su pintura, más de lo que lo ha hecho nadie antes, ¿no? La sala principal de la exposición es la de las poesías. Le hemos querido quitar importancia a ese encargo
quizá no es esa la mejor manera de decirlo, pero digamos que existe, sobre todo en el Prado y en la tradición historiográfica española, por la importancia de las poesías, una veneración hacia ese término y ese encargo. Y la veneración yo creo que no es un buen filtro para disfrutar y para comprender y para aprender de arte. Lo suyo es hacerlo de manera más fresca, diría yo, ¿no? O más neutra, al menos, no condicionado por sabiendo ya que debemos de admirar, ¿no? La palabra poesía la utiliza Tiziano en unas cartas que le escribe a Felipe II a partir de 1552 y hasta 1563, en la que se refiere con esa palabra a una serie de 6 cuadros que está pintando para él. Lo mismo que hemos visto en el Camerino de Alabastro de Ferrara unos 30 años antes, pues ahora está haciendo lo mismo Tiziano para otro cliente unos 30 años después, solo que en este caso los 6 cuadros los hace él y solo que en este caso el destino de esos 6 cuadros es Madrid y acaban llegando a Madrid durante el siglo XVI. Tiziano habla de las poesías o fábulas que está haciendo para el rey. Es una manera de darles importancia, tiene algo de autopromoción, yo creo, del pintor que está hablando con términos elevados de lo que le está haciendo al rey, ¿no? No quiero quitarles importancia en el sentido de que son muy, muy influyentes en una cierta historia del arte, que es la que tiene como escenario principal la corte española, que es la de Rubens, la de Velázquez, la de una buena parte de la pintura francesa del siglo XIX, la del pictoricismo, digamos, un cierto gusto por cómo se pinta y no solo por lo que se está pintando. Ahora mismo os hablo de ello, pero tienen una importancia especial en esa historiografía, en esa corriente. Y la tienen porque en ese escenario que es la corte española pasan cosas importantes para la historia del arte, como es la presencia de Rubens en Madrid durante 9 meses en 1628-29 y en ese mismo momento su coincidencia con Velázquez, que tiene 22 años menos y que está aprendiendo a admirar al gran maestro de la pintura europea vivo, que es Rubens, y a través de él, Rubens en Madrid copia todos los Tizianos que hay, hace dibujos de todas las poesías, copia las poesías. Velázquez está siendo testigo de este homenaje, de esta admiración, y él se va a situar en las hilanderas como el último eslabón de esta cadena ilustre que pasa por Tiziano, Rubens y también Velázquez. Eso es lo que da una importancia especial a las poesías, pero recordar que es un término que utiliza Tiziano en unas cartas que se refiere a un encargo de 6 cuadros, uno de los encargos principales que hay en Europa en el siglo XVI, y hay otros bastantes encargos importantes también en ese momento. Consisten en 3 parejas de cuadros, 6 cuadros en total. No os voy a hablar de todos, ni mucho menos, pero a la izquierda veis un Venus y Adonis, el único de los 6 que tiene el Prado, que permanece en España. Los demás salieron ya desde finales del siglo XVI, empezaron a salir y se encuentran dispersos en distintos museos del mundo. Sí que es especial el hecho de que nunca se han vuelto a ver juntos en Madrid desde finales del siglo XVI y ahora los podemos ver. ¿Y por qué es eso especial? Bueno, digamos que es un titular, pero también es lo que vieron, insisto, Rubens y Velázquez cuando estaban en Madrid como pintores, ¿no? Tiziano inventa un episodio en la vida de Venus y Adonis, tiene mucha influencia en otros pintores y lo que veis a la derecha es una versión pintada por Veronés, que también está en la exposición y que me gusta a mí especialmente, la encuentro muy sentida. Veronés es un pintor de quien dicen los críticos a lo largo de los siglos que es muy decorativo y eso se entiende de manera peyorativa comparado con Leonardo, con la profundidad de Miguel Ángel o del Tiziano tardío. Y sin embargo, algunos pintores han visto eso como virtud. Me acuerdo ahora de un tal Mario Boschini, un escritor italiano, 1660, escribe un libro que se llama algo así como El mapa de la navegación de la pintura. Es un poema que elogia la historia de la pintura veneciana, la carta del navegar pintoresco se llama. Y ahí dice, Venus cuando quiso ser pintada pidió que le pintase Veronés, como diciendo Veronés es el pintor de la belleza, ¿no? Es una imagen, una idea bonita. Pero si le quitamos profundidad, yo creo que en cierto modo le hacemos algo de daño. Yo creo que este es un muy buen cuadro, es un cuadro del Prado, todos lo conocéis, para recuperarla. Fijaros lo que está ocurriendo aquí. Venus ha sido rozada por una de las flechas de Cupido. Veis a Cupido ahí en la parte inferior izquierda del cuadro. Y eso ha hecho que Venus se enamore de un chico de quien nos dice Orfeo en una historia distinta que cuenta Ovidio en la Metamorfosis, que hasta la envidia dijo que era muy hermoso cuando era chico, Adonis, este joven. Pero no es más que un chico joven. Venus es la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, de la belleza, es la diosa que lo puede todo, ¿no? Se enamora de este chico. Los lectores saben, como sabe ella, que este chico va a morir pronto. Y eso es lo que está pintando Veronés, inspirado por Tiziano. El perro que sujeta a Cupido es un perro que ya está inquieto, ha sentido algo en el bosque. Y esa inquietud hace que la diosa en ese momento se dé cuenta de lo que va a pasar, o recuerde lo que va a pasar.
Y es un momento, me parece a mí, muy hermoso y además muy sentido, ¿no? Que yo creo que apenas, tal y como lo veo yo, apenas ha conseguido aún racionalizar algo que sí ha sentido ya, que es lo que va a perder, y pensar lo que significa perder al ser querido, cualquier historia de desamor o de pérdida que hayamos vivido cualquiera de nosotros, pero ella es diosa que lo puede todo y pudiéndolo todo no puede evitar perder lo que más quiere, ¿no? Y es una historia muy, muy profunda, muy bonita, me parece a mí en ese sentido. Es bonito del cuadro, es una belleza de cuadro, ¿no? Es muy bonito el detallito de cómo está pintado el pelo a la izquierda, ese pelo dorado que recoge un poco de sol, que nos acerca al pintor, el naranja, un color muy poco usual, buscar naranjas por los museos, Poussin de vez en cuando, Veronés, algunos otros venecianos es raro de ver. Vais a ver rojos y azules sin cesar y sin embargo vais a ver pocos naranjas. Las dos poesías que a mí más me llaman la atención o más me hacen sentir de Tiziano son Los baños de Diana, se llaman. Este es el Diana y Calisto, son una de las tres parejas que estuvo en España en el siglo XVI, lleva ya mucho tiempo en una colección particular en Escocia y hace 3 o 4 años lo compraron conjuntamente la Galería Nacional de Londres y las Galerías Nacionales de Escocia en Edimburgo y lo comparten creo que en periodos de 3 años, no estoy seguro, están 3 años en un museo y 3 años en otro. Se han podido ver en Edimburgo durante mucho tiempo porque el duque de Sutherland, el dueño de estos cuadros, los tenía en el museo con frecuencia y se podían ver ahí, pero eran de colección particular. Una curiosidad, cuando vayáis a la colección, fijaros en la cartela, tiene una línea de crédito enorme, son todos los nombres que han contribuido para que se pudiesen comprar recientemente, ¿no? Bueno, la historia de Diana y Acteón. Diana, nos dicen muchos poetas antiguos, es miedo, es peligro, ¿no? Causa dolor. Diana, dice un poeta, cuando se adentra en el bosque causa que tiemblen los montes y los árboles y causa el pánico y la extinción de los animales, ¿no? Es una figura que debe encarnar, para quien escribe mitología antigua, estas cosas incomprensibles que pasan en la vida, como la destrucción, efectivamente, el mal, este tipo de cuestiones, ¿no? Es también difícil de ver, difícil de encontrar, pulula desnuda por los bosques con las ninfas a quienes ella protege, y por lo tanto se convierte también en un personaje que tiene algo de misterio, ¿no? Por su maldad, por el daño que causa, pero también porque es prohibida. Es la Artemis de la antigua Grecia. En uno de los muchos episodios que se cuentan de ella, se nos dice primero que Acteón, un joven cazador, va caminando por el bosque en el momento en el que las sombras son cortas, el momento del mediodía, cuando el calor es máximo, y está buscando alivio para ese calor, sombra y agua. Y se adentra por fin en un lugar en el que se encuentra lo que veis en el cuadro. Aquí parece que ha levantado esa cortina y se ha encontrado sombra y agua, pero también a Diana y a sus ninfas. Y Diana en ese momento le dice: estás viendo lo que no debes ver, diles a los demás lo que has visto si es que puedes decírselo. Y en ese momento nos cuentan los poetas, que son varios, que le convierte en ciervo. Él se agacha para coger agua y se ve reflejado y al exclamar oye un bramido en vez de oír su voz. Nos dice el poeta a continuación que cuando va a recoger, que empieza a llorar, que cuando ve su imagen reflejada, efectivamente, exclama y oye bramido en vez de su voz. Y nos dice entonces el poeta que empiezan a caer lágrimas por su rostro, pero que es un rostro de ciervo y no de persona. Al final lo que harán, el final de la historia es que sus perros le devorarán, ¿no? Es una historia muy dura, por lo tanto, y en eso está el pintor, en convertir este momento, que es un momento gradual, y si uno lee mitología antigua como cualquier otro poema, cualquier otro relato, uno va convirtiendo ese relato en experiencia propia, es un tipo de conocimiento distinto del aprendido, ¿no? Se convierte casi literalmente en experiencia vivida, en experiencia propia, y se convierte en eso gradualmente, pero el pintor lo tiene que convertir en una imagen. Y lo mismo tiene que hacer en este otro baño de Diana, en el que se nos cuenta el mito de Diana y Calisto. Calisto es una joven, una de las ninfas, a quien ha violado Júpiter, el Zeus de los griegos. Y es una violación que en los propios libros antiguos se dice que es incomprensible, ¿no? ¿Por qué este castigo a esta chica? El castigo es que Diana, cuando descubre su embarazo meses después, y mirar el placer o el regocijo con el que las otras chicas, las otras ninfas, parecen querer desvelarla para que reciba su castigo. Diana la castiga la castiga meses después, y no nos dice el poeta por qué ese castigo, si ella es víctima, ella no lo ha hecho, y nos dice también a continuación: si Juno, no Diana, sino Juno, hubiese sabido lo que luchó contra su marido, contra Zeus, contra Júpiter, se hubiese compadecido. Y nos dice esto porque Juno la convierte en osa. Al final Júpiter la protegerá y la convierte en la osa mayor.
pero es un momento también, en este caso, plasmado. Ahí están todas las virtudes del gran Tiziano, en mi opinión. Pensar en esta víctima, esta chica que no ha hecho nada, que nos dicen los poetas además, ¿por qué no siente compasión por ella el dios o la diosa, ¿no? Y eso es un poco la sensación de lo que está pintando Tiziano, tengo yo al menos. Ese cuerpo que ha perdido el control de sus brazos, las mejillas que están enrojecidas por el tiempo que lleva ella llorando en la parte izquierda. La rabia casi con la que el pintor parece pintar es una pintura en la que vemos mucha pincelada, en la que vemos contornos mucho menos definidos que antes. Se inicia una manera de pintar que desemboca en el Tiziano tardío, que es el pintor de vista escasa, de mano temblorosa, pero que convierte esos defectos en virtud o esos problemas en virtud. Inaugura una manera de pintar que es fundamental para Rubens, sobre todo para Velázquez, para todo el siglo XIX francés, para la pintura abstracta del siglo XX también, una manera de pintar en la que el gesto es muy importante. Se comunica una idea a través de la mano, el pincel, y de esa manera llega al lienzo y es expresiva en sí misma. No tiene sentido en Tiziano separar estas dos cosas, pero sí que yo creo que es un relato o es un proceso digno de convertirse en relato, entender que Tiziano lo que está haciendo es querer transmitir, y queriendo transmitir entiende que tiene una herramienta que es la pintura, la cabeza, la mano, el pincel y la pintura y su movimiento, y al querer transmitir lo que está haciendo es pensar en esa herramienta, ¿no? Y al hacerlo está abriendo una puerta nueva para la historia de la pintura, pero yo creo que es muy claro que en Tiziano la virtud es el sentimiento, en eso está él, ¿no? Y el sentimiento aquí está en ese dolor incomprensible de esa injusticia que se le ha hecho a esa chica, ¿no? Tiziano tardío, por cierto, se ve muy muy bien en el Martirio de San Lorenzo del Escorial, en la iglesia vieja del Escorial. Tenemos en Madrid algunos otros ejemplos muy buenos en el Prado, quizá ese por encima de todos los demás. Esos dos cuadros de Tiziano que os he contado, y todos los demás que forman las poesías, y más que había en la colección real española, los copia Rubens cuando está en Madrid. De todos los cuadros que copia, solo reinterpreta uno, hace una versión personal de uno de ellos, que es este Diana y Calisto, que tiene en su colección él también, y que compra Felipe IV a su viuda cuando él muere. Y en este cuadro, fijaros en Diana. Diana aquí sí parece sentir compasión. La compasión que le pide Ovidio a Juno, pues aquí parece que Diana está mirando Diana a la izquierda está mirando a Calisto a la derecha, y vemos otro tipo de sentimiento. En esta exposición yo veo muy claramente a Rubens como el pintor de corazón amable, ¿no? De alma amable, y a Tiziano el pintor de sentimiento casi cruel a menudo, ¿no? Y un pintor espectacular. No quiere decir esto, no es un juicio de valor, pero sí que es acercarse un poco al tono mental de cada uno de ellos. Es muy conocida en el Prado y tiene que ver con la importancia que le damos a las poesías, la relación de las hilanderas con el rapto de Europa que veis a la izquierda de Tiziano. Es una de los cuadros que forman estas tres parejas. Si os fijáis en la parte del fondo de las hilanderas, esto lo conocéis todos, yo creo, pero veis una escena reproducida en un tapiz, o sea, veis un tapiz y en ese tapiz lo que se reproduce es el cuadro de Tiziano que tenéis a la izquierda. Veis los dos angelotes en la parte alta de ese tapiz, veis esa tela roja que está sujetando Europa en el cuadro de la izquierda, creo que se ve más o menos claramente, ¿no? ¿Qué está haciendo Velázquez aquí? Bueno, el tema lo está pintando recogiendo otro mito antiguo en el cual se dice que una mujer, Aracne, desafía a una diosa, Minerva, y le dice que puede hacer arte tan bueno como ella. No lo consigue, acaba siendo convertida en araña, pero se convierte en el siglo XVII en una especie de metáfora de la posibilidad que tiene la pintura de ser ambiciosa, de ser importante, de desafiar a los dioses, ¿no? Es un tema importante por esa razón, digamos. Pero para nuestra historia lo interesante es Velázquez situándose como un eslabón en esta cadena, en esta tradición. Os quiero enseñar una cosa que me parece muy bonita en la exposición. Lo que veis a la izquierda es la sala esta principal donde están las 6 poesías, más algunos otros cuadros, 2 de Veronés y el Diana y Calisto de Rubens. Y a la derecha lo que veis es esa misma imagen, pero vista desde el cuadro de las hilanderas. Y lo que estamos viendo aquí es justo lo que veía Velázquez cuando estaba pintando las hilanderas en Madrid. Velázquez veía las 6 poesías de Tiziano y las utilizaba a su inspiración, y además había visto a Rubens copiarlas. La copia que hace Rubens del rapto de Europa, que incorpora Velázquez a las hilanderas, esa copia que hace Rubens está en el Prado, no en la exposición, pero está en su sala colgado, ¿no? Además de eso, Velázquez ve al fondo el Venus y Adonis de Veronés, que él mismo ha comprado en Venecia y ha traído para Felipe IV. Y ve a la derecha el Diana y Calisto de Rubens, el cuadro grande que os acabo de enseñar, que ha llegado a Madrid en 1640 y que él está como responsable de la colección real cuidando y colgando y quizás restaurando incluso, ¿no? Esto literalmente es el paisaje mental de Velázquez,
tal y como lo podemos imaginar en lo que se llamaban las bóvedas de verano o las bóvedas de Tiziano en el antiguo Alcázar de Madrid, lo que es ahora el Palacio Real, que se quemó en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, realmente es un momento especial para el Prado, para una genealogía de la pintura que hace de la colección real española un escenario muy principal. Vamos acercándonos al final. La historia de Venus y Adonis continúa. Recordad que os conté que Tiziano inventa un episodio que no está escrito, el episodio que vemos en su cuadro y el de Veronés. Eso es interesante, la pintura mitológica da libertad a los pintores. Hablará de eso Miguel Falomir en otra conferencia. Es muy influyente también. El Venus y Adonis se le entrega a Felipe II en Londres, no en Madrid, y es muy probable que Shakespeare lo vea y inspira a Shakespeare en su obra de teatro que se llama Venus y Adonis, y es origen de otra tradición también, que es la tradición escrita en la que se ha inspirado de origen, ¿no? Bueno, un episodio posterior en la historia de Venus y Adonis lo pinta Rivera, pintor de Játiva, valenciano, firma además este cuadro como Rivera de Valencia, pintor valenciano, pero es un pintor napolitano, en realidad pinta toda la vida en Nápoles, que es parte de la corona española, de la monarquía española. Bueno, lo que nos importa a nosotros es el episodio que estamos viendo aquí y, de nuevo, este matrimonio entre mitología y pintor. ¿Qué es lo que está haciendo el pintor? ¿Qué pretende hacer y cómo lo hace? Nos cuenta Ovidio, por ejemplo, que cuando Adonis se marcha a cazar, ella, con dolor de corazón, se sube al carro de los cisnes con el que viaja, se suben a una nube y se alejan. Y en la distancia oyen un gemido en el bosque y ella vuelve. Y dice el poeta que al llegar, la herida que ve en el costado de Adonis se refleja en la herida que se abre en ese momento en su propio alma. El dolor que siente ella al llegar y al ver a este chico muerto, ¿no? Al chico que, insisto, diosa que no ha podido perder aquello que más quiere. Es un cuadro que está en muy mal estado de conservación y, sin embargo, aún así es un cuadro poderosísimo por la figura de Adonis. Fijaros en el desafío que se le plantea al pintor. Tiene que pintar una figura que nos haga a nosotros sentir algo parecido a lo que siente esta diosa que todo lo puede, pero que no ha perdido de evitar perder a este chico, ¿no? Este chico que es muy hermoso y que además es el objeto de su amor. Y lo que vemos, esa coreografía, esa disposición de ese cuerpo con ánimo expresivo, es una posición que nos hace sentir dolor, yo creo, está encorvado sobre sí mismo, y nos hace sentir dolor y peso también, dolor y muerte. Parte del mal estado del cuadro hace que se haya oscurecido toda la tierra que tiene debajo, y al oscurecerse parece que la figura flota un poco demasiado, estaría apoyada con más claridad, con más contundencia originalmente sobre ese suelo. Pero fijaros en el diseño del brazo derecho, de la mano que se acerca a la cabeza, la secuencia de los hombros y el cuello y la cara de él. Es una figura espectacular, me parece, realmente. Fijaros que Rivera no es el pintor más importante en teoría de esta exposición y, sin embargo, esta figura es insuperable, me parece, también en esta exposición, ¿no? Debería salir de esta exposición alguna coreografía de algún coreógrafo madrileño que pase por aquí, que esté inspirada en esta figura, ¿no? Es una figura impresionante. Y pensar de nuevo en lo que está intentando hacer el pintor, está intentando hacernos sentir, y lo está haciendo en un arte que responde a unas normas, y una de esas normas, recordar de nuevo, es la idea de que uno de los deberes del artista es crear belleza, pintar belleza. Y esa belleza, además, es la que había señalado Orfeo como singular de esta figura de Adonis, ¿no? Un cuadro maravilloso. Otro pintor del siglo XVII que está siguiendo esta tradición, hemos visto ya a Velázquez, hemos visto a Rubens, hemos visto a Rivera, ahora vemos a Poussin, un pintor un poco como Rivera, francés y muy orgullo de la tradición pictórica francesa. Hablan de él mucho Cézanne, pero incluso Picasso y Braque, las visitas al Louvre, Poussin ocupa un lugar muy central de su panteón, ¿no? Que es el panteón francés. Pero él pinta en Roma casi toda su vida y es un pintor muy anticuario, muy interesado en recrear una imagen de la antigüedad. Aquí lo estamos viendo en un cuadro maravilloso del Prado, que no solemos ver, yo creo, tanto como merecería, en mi opinión, porque está en una sala pues, un poquito recóndita quizá. Lo que estamos viendo es una caza de Atalanta y Meleagro. Esa es una historia que se cuenta desde la Ilíada, se cuenta muchas veces. El rey de Calidón no ha homenajeado como debe a Diana, a Artemis, a la antigua Artemis griega. Y ella, en consecuencia, envía un jabalí enorme que se describe muy poéticamente, con fuego en sus fauces, etc., a destrozar la tierra, los terrenos de Calidón.
el príncipe de ese lugar organiza una partida de caza a la que acuden los principales héroes de la antigüedad, muchos de ellos presentes en la Ilíada. Creo que son 25 figuras en el original, en el texto que escribe Homero. Son 18, he contado yo, en el cuadro. Entre esos héroes que acuden a esta pelea, se nos dice que todos han acudido por una idea, que es la idea de que están buscando la gloria. ¿Qué les va a ellos en esto? ¿Por qué están aquí? Porque buscan la gloria. Ese es el objetivo de la vida de los antiguos, ¿no? Entre ellos aparece una mujer, Atalanta, una heroína, que es la que veis aquí vestida de azul. Esta historia de la que Poussin nos plantea únicamente el principio desemboca en tragedia, como no, ya lo estabais sospechando, ¿no? Lo vemos en las esculturas de la parte alta, a la izquierda vemos una urna funeraria, en el centro vemos a Diana, el origen de esta tragedia. ¿En qué consiste la tragedia? Bueno, se inicia la caza y Atalanta hiere al jabalí. Y nos dice el poeta, ella se alegra de hacerlo, pero igual se alegra él. Está empezando a crecer un amor entre los dos, que es un amor que no es lícito porque él está casado, es un amor contra natura. Es la única explicación también para esta tragedia. ¿Cómo se explica una historia que acaba siendo tan dura? No en el cuadro, pero en el mito, pues porque está ocurriendo algo que no debe ocurrir y eso da lugar es una manera de explicar por qué suceden cosas terribles, ¿no? Él se está enamorando de ella y es muy bonito leerlo y leyéndolo a uno casi le va pasando lo mismo. Uno va desarrollando afinidad hacia esta mujer, hacia Atalanta. Ella hiere al jabalí, él le acaba matando. Cuando está repartiendo el trofeo, se lo da a ella. Y a ella le alegra el trofeo, dice el poeta, y le alegra por quién se lo está dando. Ella está, aquí vemos la reciprocidad, ella se está enamorando también de él. Pero eso causa un problema porque no respeta los códigos. Quien debe recibir el trofeo son los tíos de Meleagro, la jerarquía, digamos, del momento y del lugar. Se inicia una pelea y Meleagro mata a sus tíos. Su madre se acaba debatiendo entre hermana y madre y acaba decidiendo acabar con la vida de su hijo y ser más hermana que madre. Y ella acaba muriendo también. Bueno, nada de eso nos lo muestra aquí Poussin, pero el cuadro es maravilloso en el sentido de el esfuerzo que hace el pintor por, bueno, transmitirnos una idea de la antigüedad, de otro lugar y otro momento, ¿no?, en el que las cosas eran heroicas, categóricas. Hay cierta limpieza, no sé, en esta cuestión. Tradicionalmente se interpreta a Meleagro como la figura del centro del cuadro, que es una figura espectacular también. Me hace pensar a mí en el problema que supone que toda la escultura antigua en mármol estaba pintada. Y eso lo sabemos hoy a ciencia cierta, no hay ninguna duda. Y cuando pensamos en qué raro sería ver hoy todo eso pintado, sin embargo, vemos este caballo pintado que parece un relieve del Partenón o algo parecido, lo vemos muy clásico, muy contundente, muy antiguo, ¿no? Lo vemos sin problema. Yo creo que Poussin consigue transmitirnos una idea de la antigüedad que tiene la categoría de permanecer, ¿no? Yo creo que más que ese chico, que es una preciosidad y que ocupa el centro y recibe la luz del cuadro, Meleagro es el que vemos a la derecha, porque tiene una ropa mucho más importante. No solo por eso, sino que su caballo se está enamorando un poquito ya de Atalanta. Él quizá no, pero su caballo sí que lo parece, o a lo mejor de la yegua de Atalanta, ¿no? Tiene algo de sentido del humor aquí Poussin. Y además justo encima de ellos está Pan, que es una criatura mítica que se identifica con la lascivia, y está justo entre los dos, o sea que yo creo que es claro que aquí está el germen de esta tragedia que va a acabar sucediendo. También Rubens sigue pintando cuadros de este tipo, para Felipe IV en este caso, 1635, para la Torre de la Parada, un cuadro que también nos habla de algunas cuestiones interesantes, sobre todo de esta larga cadena hecha de eslabones en los que todos se quieren incorporar. Lo que veis a la izquierda es una copia hecha por Giulio Clovio, un miniaturista muy importante, de un original perdido, posiblemente por censura, a lo largo de los siglos, un original perdido que dibujó Miguel Ángel para un chico del que estaba enamorado, que tenía 30 años menos que él y más categoría social que él, Tommaso Cavalieri. Miguel Ángel le hace una serie de dibujos eróticos que manifiestan su amor y su deseo hacia él, y uno de ellos es el del mito de Ganímedes, el chico, el joven tan hermoso, que Júpiter hizo lo mismo que hace con Danae y con Calisto y con Europa, que es que le raptó y le violó también, ¿no? Y lo que estamos viendo a la izquierda es ese rapto y esa violación. Y ese tema entra en la historia del arte con mucha fuerza de mano de esta enorme admiración que hay por el arte de Miguel Ángel. Y cuando lo pinta Rubens estamos viendo lo mismo. Y aquí lo que me llama la atención, bueno, como siempre en Rubens hay cierta sensación de proximidad también, ¿no? Fijaros en los ojos del águila, ¿no? Está elevando a los cielos a este chico, ¿no? Le está haciendo suyo, ¿no?
Me llama la atención el pudor con el que la cultura occidental ha vivido la mitología, que viene en una época en la que no se vivía con pudor. Incluso Rubens, que ya os he dicho, católico ortodoxo, embajador del gobierno más católico ortodoxo de Europa, etc., incluso Rubens vive estas cosas con mucha franqueza. Es muy claro el simbolismo del carcaj, de las flechas aquí, y sin embargo nadie lo ha mencionado durante muchos siglos de historia y de escribir sobre este cuadro, ¿no? Y ese pudor es una cosa que tiene que ver con nuestra historia y con la historia de la recepción de estos mitos. Con esta imagen termino. Las Tres Gracias es un cuadro que yo creo que cuelga en la Galería Central del Prado, con el que nos encontramos de forma un poco abrupta, me parece a mí, a menudo, ¿no? Cuando uno sale de las calles de Madrid, se adentra en el Prado y de repente está ante este cuadro francamente extraño, de excesivo que es, de imagen de plenitud, ¿no? Su lugar es esta exposición, es el cuadro que culmina la exposición y es un mensaje, digamos, es la lectura amable de la mitología antigua que nos da Rubens. Las gracias, que son diosas poco importantes en la mitología antigua, sí lo son en la mitología muy primera, en la Grecia arcaica, en la que se utilizan para darle gracias a la tierra por el regalo que la tierra nos da a nosotros de agua. En los lugares donde había manantiales solía haber estatuitas de las gracias, en la Grecia arcaica, digo. Seguimos haciendo lo mismo, alguien nos da algo y le damos las gracias a cambio. Pues es lo que es este cuadro. En cierto modo es las gracias que le está dando Rubens al mundo a través de su comprensión de la cultura antigua y de este mito en concreto, en una imagen que es una imagen que él está viviendo como imagen de plenitud. Mujeres abundantes, cuadro propio, de nuevo, una vez más, lo pinta para él, está en casa, este es un cuadro grande, pintado sobre tabla, un cuadro caro, sorprendente, pero una vez más, lo tiene en casa, lo compra Felipe IV, se lo compra su viuda, no lo está pintando para nadie, es una imagen personal propia, ¿no? Y es una imagen, de nuevo, en la que estas mujeres están danzando, baten el suelo con sus pies, apenas lo vemos, pero si leemos la frecuencia de ese movimiento en la cultura antigua es claro. Y al hacerlo se incorporan en esta especie de ritmo de la naturaleza y con la naturaleza forman parte de un entender la vida y el mundo que es fértil, en el que se vinculan la belleza, el amor, el deseo, la fertilidad, todas estas ideas, ¿no? Como si fuesen todas parte de un enorme ciclo del que todos formamos parte, incluyendo también la cultura antigua y como herederos de la cultura antigua, imágenes como esta de las Tres Gracias. Antes de terminar, quería mencionar una cuestión, ya saliéndome quizá de mi relato, una cuestión que trato en la publicación que hemos realizado en conexión con esta exposición, lo que solemos llamar el catálogo. En uno de los comentarios de ese catálogo, el de Rapto de Europa, yo traté una cuestión que interesa hoy en día, yo diría, parte del público, que es la cuestión de la violencia contra la mujer que se ve en muchos de estos mitos. Y es un tema del que se habla bastante, y yo creo que es un tema que surge de manera muy legítima, aunque yo veo respuestas a él airadas desde todos los lugares, y que se está tratando en los medios de comunicación como si fuese una cuestión casi de fútbol, digamos, de parte de quién estás. El hecho es que es cierto que muchas de estas historias de la antigüedad que se han contado y recreado muchas veces, en muchos casos parecen justificar un cierto tipo de violencia que va dirigida casi siempre contra la mujer, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese problema si reconocemos que es legítimo llamar la atención sobre ese asunto, como yo creo que efectivamente lo es? Incluso aunque alguien no lo reconociese, el hecho es que es real, está surgiendo esta cuestión en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Digo todo esto porque mi manera de lidiar con este asunto es una manera que, habiendo pasado ya muchos meses, me parece que es buena, modestamente puedo decir, ¿no? Yo lo que hice en el catálogo, en el comentario del Rapto de Europa, es conversar con una mujer que en ese momento estaba en Madrid, una becaria que me estaba ayudando a trabajar en esta exposición, que venía de China, aunque estaba en una universidad en Estados Unidos, que es donde ha surgido todo este movimiento. Ella es china y venía de China y es joven, y quise conocer su opinión sobre este asunto, cómo ve ella esto, ¿no? Y ella me decía que entiende el problema que tiene querer ver los mitos con ojos contemporáneos y entiende que eso es anacrónico, pero que sí que cree que es misión de la historia del arte llamar la atención sobre ciertas cuestiones, de la historia del arte como disciplina de las humanidades, nuestra, de los historiadores del arte, ¿no? Y yo le decía que, en mi opinión, ver las cosas de esa manera es centrarnos demasiado en el contenido y ver el arte de una manera demasiado racional. Y que a mí eso
la palabra no es asustarme, pero que sí que me aleja un poco el arte, porque yo lo que saco del arte es una cosa distinta. Y esa conversación que tuvimos, me acuerdo de un momento en el que le dije, ¿por qué no escribo ese comentario con esta conversación, ¿no? En la que estamos los dos manifestando nuestra postura y haciéndola en los dos casos con intención de comprender la otra, ¿no? Por lo menos de convertirlo en relato, como hacen todos estos mitógrafos que hemos estado viendo. Y me parece que esa es la manera realmente de lidiar con estas cuestiones, que es con esfuerzo de honestidad intentar comprender posturas diferentes de las propias y con la misma honestidad poder exigir atención a la postura que es propia y que es distinta de la de los demás. En cierto modo, al decir todo esto, lo que estoy haciendo es publicidad para la publicación, que os recomiendo que compréis, y con eso doy por terminada la conferencia. Muchas gracias.